Hablemos de la encuesta nacional de seguridad pública y para mí siempre es un placer platicar con el abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. César, lindo domingo, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle, un placer saludarte como siempre. Gracias. Pues esta encuesta, obviamente, ya le decía al auditorio antes de ir a la pausa, levanta muchas pasiones porque vaya que hacen sentir muy bien a aquellos que salen bien calificados por esta respuesta de la población, a otros muy mal porque consideran que han hecho buen trabajo en su estrategia de seguridad, pero pues hay algo que sigue empujando este resultado en la encuesta. Y el caso especial que se pone en la mesa es lo que ocurre con el estado de Sinaloa. Si bien Culiacán, César, aparece como el municipio, obviamente de forma natural, por lo que ha vivido recientemente, con mayor percepción de inseguridad, llama la atención el caso de Mazatlán, por ejemplo, a unos cuantos kilómetros, con este 15% que rescata la percepción de seguridad de su población. Qué interesante el caso. Sí, así es, Michelle. Mira, me parece que todos hemos entendido, ¿no? Que a un año, y lo hemos estado comentando durante el transcurso de la semana, Ujú. del secuestro del Mayo Zambada, se desató una ola de violencia que nunca se había visto en nuestro país y que se había dado en diferentes regiones, estados de la República, y que primero pues, fue erradicada por parte del gobierno de México y posteriormente focalizada en el estado de Sinaloa, pero en específico en el municipio de Culiacán y alrededores. Pero, pues cuando tú contrastas, obviamente, la gente que está en el mismo estado y en lugares como los Mochis, como el Mazatlán, que la percepción se percibe claramente por parte de la gente de que no existe la violencia incluso que había antes de que se dieran los hechos, pues obviamente en las encuestas salen muy bien calificados. ¿Por Ujú. qué? Pues porque todos sabemos exactamente lo que está sucediendo. Es una lucha de cuatro facciones, tres directas Sí. y una indirecta, que se está dando por el control de lo que en algún momento fuera el cártel de las drogas más grande y poderoso del mundo. Pero pues obviamente la percepción me parece que tiene que ver también y es atacada por estas narrativas que hemos estado viendo y escuchando que vienen desde los Estados Unidos, son retomadas en México por políticos de oposición y pues lo que yo considero algunos oportunistas que tienen gran imaginación, ¿no? Porque ahora escuchamos que supuestamente hay audios y hay muchas cosas y como yo les comentaba, ¿no? Yo no soy fan de Rocha Moya, es una persona que tiene muchos claroscuros, pero una cosa es que no me caiga bien y otra cosa es asegurar que existe un Ujú. audio en donde Sí. supuestamente está pasando algo, ¿no? Me parece que los vacíos que muchas veces la Fiscalía General de la República no nos ayuda a llenar con investigaciones y la falta de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos hace que se creen estas narrativas. Pero retomando el tema, algo que me parece importante es cómo en un mismo estado la percepción de inseguridad puede variar con tantos puntos de diferencia de un lugar a otro con, imagínate, tan pocos kilómetros de distancia. ¿Qué significa? Pues que obviamente hay cierta violencia por ciertos grupos focalizado en una sola región del estado y que hemos estado viendo incluso el día de ayer hubo detenciones en el estado, se está trabajando de forma cotidiana con el gobierno de México y que me parece que los resultados se están alcanzando para ir bajándolo. Por supuesto que Sí. habrá días en donde haya diferentes hechos y diferentes sucesos, pero me parece que ha sabido focalizar los esfuerzos el gobierno de México y eso, pues obviamente, pues está al alcance de la población en general. César, y justamente quiero retomar el caso de Culiacán, porque ya son cerca de 1,600 efectivos. Le decía al auditorio que hoy llegaron 90 especiales, además que obtendrán un trabajo estratégico en Sinaloa. Sobre todo por esto, ¿a qué le atribuyes? Yo creo que aquí radica mucho, nos vas a llevar a entender qué es lo que pasa. Leíamos en general la percepción de inseguridad a nivel nación, ya que se saca el porcentaje en esta encuesta de percepción del INEGI. ¿A qué le atribuyen el incremento de la percepción de inseguridad cuando queda claro por los resultados? Y mira, yo soy el estado de Sonora y lo digo constantemente en las redes sociales por los números de las fiscalías, las detenciones, lo del gabinete de seguridad, hay más detenciones, hay más aseguramientos, se refuerza una frontera y nos queda claro porque la trabajamos periodísticamente todos los días, pero llama la atención la percepción de inseguridad de muchas ciudades. ¿A qué se le atribuye que cuando más resultados hay en materia de seguridad, sobre todo las detenciones, César, este porcentaje sobre la percepción de inseguridad persiste? Mira, lo que pasa es que tiene una lógica, porque hay muchísimos delitos que normalmente no son tomados en consideración Así porque no es. había un ataque frontal.
Te voy a poner un ejemplo. Ahora que nosotros estamos viendo esta cruzada nacional en contra de la extorsión y estos operativos permanentes que se van a estar llevando a cabo en diferentes estados de la República, te darás cuenta que los números nos van a dar que hay un mayor número de denuncias contra la extorsión porque ya se está trabajando de forma directa. Lo mismo pasa en estos operativos permanentes que se están haciendo. Pero hay que también recordar algo. Nosotros, para que podamos entender el fenómeno de lo que pasa en Culiacán, Culiacán, si bien es cierto, era un lugar en donde se sabía que era la cuna de ciertos grupos criminales o de ciertos líderes criminales, no existía una violencia al interior de Culiacán, cosa distinta a lo mejor en otros estados de la República, en donde la violencia era mucho más recurrente. ¿Por qué? Pues porque había un grupo de personajes, líderes del crimen organizado, que no estaban en una pugna como la que nosotros hemos estado viendo. En su momento llegó a haber algunas cuestiones cuando fue este pleito entre los Ventral Leiva y lo que Ujú. eran los líderes del cártel de Sinaloa, pero nunca fue una violencia como la que hemos visto ahora, en donde hay cuatro facciones, ¿no? Tres directas, que son los Chapitos, los Mayos, el hermano del Chapo, pero también estamos hablando del Chapo Isidro, ¿no? Que es de estos independientes que trabajaba con ellos y que ha estado formando parte, dependiendo cómo le ha convenido, con cada una de estas facciones. Y cuando nosotros vemos las reacciones que se llevan a cabo, por más que el trabajo es focalizado, pues también es porque están viendo los resultados y eso lo que hace es pues, que la percepción en cuanto al trabajo que se realice Ujú. crezca. Lo mismo está pasando ahorita con la extorsión. Va a crecer el número de delitos de extorsión porque ahora serán denunciados y porque además la carga de la prueba pues ya no está para el que denuncia ni se le va a revictimizar, sino que de forma inmediata, de oficio, se va a iniciar una carpeta y se va a realizar una investigación. Eso es como parte de la consecuencia que nosotros estamos viendo en cuanto a las estadísticas que se están Sí. levantando en los últimos días y que seguirán creciendo. César, y esto me lleva a preguntarte sobre todo porque, los municipios que encabezan esta lista con la mayor percepción de inseguridad, son residentes, son municipios que van, salen, excepto Culiacán, que es un tema especial, nos queda claro por lo que acabas de desglosar, pero, en los que también se ha, focalizado el trabajo de o en los recientes meses se ha enviado a elementos federales a trabajar. ¿Dónde queda el trabajo de los municipios? ¿Dónde queda el trabajo de los estados cuando, pues, el esfuerzo de repente pareciera que se ha tornado completamente federal? Me queda claro que hay una coordinación y hay una colaboración, lo vemos constantemente, pero sobre todo de los elementos de las fiscalías locales y las fuerzas federales. ¿Cómo ves ante este resultado y específicamente con la delincuencia, la forma en la que están trabajando las policías municipales y estatales? ¿Están dando los estados ese esfuerzo extra que requiere la federación para trabajar en conjunto? Me parece que algunos sí están intentando, están empezando a hacerlo, y otros me parece que les ha seguido costando trabajo, uno, por falta de capacidad, y dos, por contubernio también con estos grupos criminales. Hay que recordar que el eslabón más débil dentro de la seguridad pública, por lo menos en nuestro país, es la policía municipal, porque es la que tiene menor número de elementos, menor presupuesto, menor capacitación. Entonces, por supuesto que la que es más fácil que pueda ser cooptada por los grupos criminales, pero pues imagínate, nosotros lo hemos estado viendo. ¿Cómo inició todo lo que se está llevando a cabo en el Estado de México? Pues primero fueron contra jefes policíacos, incluso presidentes municipales que se dieron cuenta, de acuerdo a las investigaciones, que formaban parte de estos grupos criminales y posteriormente fueron en contra de los cabecillas de estos grupos criminales. La gran ventaja que se ha tenido es cuando los estados de la República se ponen a trabajar, que sigue pasando, pues que hay muchos policías municipales que o por falta de capacidad o por estar coludidos con el crimen organizado, no sirven a las indicaciones que se llevan a cabo por medio del Gabinete de Seguridad Federal y segundo, porque también no se les comparte mucha de esta información por el miedo fundado que se tiene, de acuerdo a las investigaciones, de que puedan filtrar la información a estos grupos criminales. Entonces, pues por supuesto que por eso hemos visto esa diferencia que existe en algunos municipios y en algunos estados de la República. Sí, pues, y la gran reflexión que nos deja esta encuesta, obviamente, es que se debe seguir trabajando, que no todos los delitos que se contemplan para generar la percepción tienen que ver con los de alto impacto, pero la gran referencia, sobre todo, de la operatividad de las fuerzas está en el estado de Sinaloa, como en Culiacán hay una percepción, pero en Mazatlán ha mejorado y llama la atención bastante y es un caso sin duda especial. César, como siempre, por la disposición para platicar con nosotros. Gracias. Al contrario, un placer, Michelle, que pases excelente domingo.
Igualmente, excelente domingo para ti también. Pues ahí está el análisis de esta información tan importante, una encuesta de la encuesta de INEGI.